Vamos a analizar la tensión a través de una resistencia mediante una señal de corriente alterna. Y ese es el tema a tratar en este capítulo 5 de tu asignatura Teoría de Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna. Por aquí, tu canal favorito en ingeniería. ¿Dónde más si no es en Ingenieros en Serie? Para todos ustedes, el canal que resuelve. Así es, y vamos a resolver esta duda, cómo se comporta una resistencia cuando recibe una señal de corriente alterna y qué relación guarda dicha tensión o voltaje o diferencia de potencial, lo que prefieran ustedes, ¿sí? Ya sé que voltaje es un término está realmente técnicamente mal dicho, pero ya es la costumbre, ¿sí? Es para hablar en el lenguaje universal, a pesar que realmente lo mejor sería diferencia de potencial, pero bueno. Entonces, vamos a relacionar el voltaje y la corriente en una señal de corriente alterna. Muy bien. Entonces, básicamente, aquí he dibujado este circuito muy simple, en el cual podrán ver la misma resistencia. La resistencia es de la misma magnitud en ohmios. Aquí tengo una intensidad de corriente. Y esta es, la representación fasorial, ¿sí? Para los que se han perdido, la explicación del diagrama fasorial, qué es un fasor, pues regresen al capítulo 3 y 4, ¿sí? Lo que habíamos resumido es lo siguiente. Cuando yo tengo una función, por ejemplo, de este tipo, Bm coseno de Wt más phi, esa función tiene una representación fasorial, ¿sí? Que se fundamenta en la magnitud y fase de la señal de corriente alterna o la señal en dominio del tiempo. O sea, a mí lo que me interesa es esto. A un circuito en corriente alterna, lo que le interesa es la magnitud y fase, porque al final de cuentas eso es lo que vemos. Nosotros cuando vemos las gráficas, ¿no? Ustedes en el osciloscopio, interesa la magnitud y fase. Eso es lo que importa. Entonces, el fasor, esto tiene su representación como fasor de esta manera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Vm, ¿sí? Y aquí tenemos el fasor. Y esto proviene de la notación de Euler para los números complejos. Y esta notación es especial porque las puedes multiplicar, ¿de acuerdo? Se multiplican las magnitudes y se suman, los argumentos. Y si se dividen, pues se dividen las magnitudes y los argumentos o estos ángulos o las fases se restan. Perfecto. Entonces, por eso es importante, ¿eh? También para la parte matemática, para agilizar la parte matemática. Pero en este tipo de circuitos ya tienes tu calculadora, la parte operativa. Aquí, voy a poner ejemplos, vamos a desarrollar ejercicios, pero ya tú con tu calculadora o en el móvil, que ya hay muchas aplicaciones para desarrollar este tipo de problemas. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que esta intensidad de corriente eléctrica, esta intensidad I, muy bien, tenga lo siguiente, una magnitud que sería Im coseno de Wt más phi, ¿de acuerdo? Da igual que sea coseno o seno. Acuérdate que esto es, la clase anterior habíamos demostrado que esta representación, es esto, ¿no? En fasores. Y que, por ejemplo, esta representación, Bm seno de Wt más phi, tiene esta representación fasorial, que sería Vm de phi menos 90, ¿no? O sea, da igual, el argumento es lo de menos en este caso, pero lo que entiendas es que el comportamiento de la tensión y la corriente, si están en fase, si están desfasados 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, la representación, si pones inicial seno o coseno, o lo que te venga en tu examen, en tu prueba, pues seno o coseno, pues ya tienes que aprender de estas propiedades. Simplemente lo que te va a importar son las fases. ¿De acuerdo? Entonces, perfecto.
Muy bien, tenemos esta intensidad de corriente, la resistencia, que una resistencia, ya lo sabes, es un número real. Una resistencia pues no tiene nada en especial. Por lo tanto, esta señal VT la puedo determinar por la ley de Ohm, ¿no? Intensidad por la resistencia. O sea, voy a multiplicar esta intensidad por esta resistencia y me quedaría IM por R por coseno de WT más phi. Pero date cuenta que esta intensidad tiene su representación fasorial. Mira, claro, tiene su representación fasor. Tiene su fasor. ¿Cómo? Pues guíate de lo que ya te he enseñado. Esta I la puedes expresar como una I en mayúsculas. Está ahí. Y esto es igual magnitud. ¿Sí? Y fase, que viene a ser la fase phi. Ahí lo tienes. ¿De acuerdo? Magnitud y fase, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Sí? Repito, una de las, digamos, ventajas prácticas que tiene los fasores, aparte de la definición que ya te he dado, pues es las operaciones, ¿de acuerdo? Magnitud y fase, que es lo que importa en los circuitos de corriente alterna. Y lo repito, valga la pena la redundancia, magnitud y fase, no te olvides de esas dos cosas. Muy bien, ahora pues ya tienes esta señal, pues puedes hacer lo mismo. Multiplica. Esta V, que es un fasor más grande, viene a ser la multiplicación de este con este. Entonces, esta V, vamos acá a separar. Esta V, que es más grande, ¿sí? Que viene viene a ser el dominio de frecuencia, digamos, este es el dominio del tiempo, dominio de t, vamos a ponerlo aquí, dominio de t, se me olvidó, y este viene a ser una representación fasorial donde, digamos, interesa lo que es la frecuencia, ¿no? Dominio de la frecuencia. Perfecto, entonces multiplica, sería IM por R, porque R es un número real, no tiene un argumento, no tiene, digamos, un fasor, ¿sí? O sea, R en el fasor simplemente es el mismo número, R. Y queda el argumento de la corriente, o sea, esto por R por phi, ¿sí? Mejor dicho, la resistencia sí tiene un argumento, como es un número real, su argumento es 0, ¿sí? Esta R ya estaba cometiendo un error conceptual, es como tener esto, ¿sí? Su argumento es, lo que quería decir es que su argumento es 0, entonces phi más 0, phi, y m por r, pues im por r. Entonces, date cuenta, corriente y tensión, corriente y tensión. Fíjate, sí, ya sé que hay una diferencia entre las magnitudes, pero fíjate las fases. Las fases son las mismas, ¿no? Entonces se puede decir que en una resistencia, en un circuito de corriente alterna, en una resistencia, la intensidad de corriente y el voltaje están en fase. Eso es lo que tienes que aprender. Y como es una señal de corriente alterna, y la corriente alterna va y viene, es una onda electromagnética, entonces puedes hacer lo siguiente. Señal del campo eléctrico, y tenemos también señal del campo magnético, ¿no? Así, a pulso. Si es una resistencia, un número real, pues acuérdate que estamos trabajando en el sentido convencional de la corriente. Sentido convencional, no sentido real. Pues claro, si uno se acuerda de la famosa ley de Ohm del electromagnetismo, se puede decir que esta densidad de corriente eléctrica
que viene a ser en este caso el sentido convencional, pues tiene dirección del campo eléctrico, es decir, tiene la misma dirección. O sea, esta corriente que deriva va a tener la misma dirección del campo. Y ya sabemos que por definición los voltios representan la energía, digamos, que entrega el campo eléctrico por unidad de carga. Es decir, que a mayor campo eléctrico habrá mayor, digamos, tensión. Digamos, de alguna manera están relacionados con esa fase. Entonces, indirectamente, la tensión y la corriente en una resistencia están en fase con el campo. Entonces, desde luego, la tensión y la corriente también deben estar en fase, ¿sí? También deben estar en fase. Entonces, si aplicamos las definiciones de este hermoso campo del electromagnetismo, pues conceptualmente, ojo, conceptualmente se llega a la misma conclusión. Bien, ya lo sabes, ¿sí? Si te gustó el vídeo, por favor, compártelo con todos tus compañeros y sobre todo, no te olvides suscribirte, comentar, compartir, participar, ¿no? Y además, pues, importante, activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio que, así como estamos haciendo de la resistencia, vamos a analizar también en el inductor y en el condensador. Y también, para finalizar la asignatura de corriente continua, se vienen ejercicios de condensadores y la definición del inductor. Ojo, Así que queden atentos, por favor, activen la campana para que no se pierdan ningún maravilloso capítulo de estas hermosas asignaturas que son fundamentales para la ingeniería. Así que conmigo será hasta una siguiente oportunidad.